¿Cómo estás, Feli? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Un placer de estar acá con ustedes. Estoy apasionada con el tema. Mira, Los sueños, qué bárbaro. Apasionada con el tema de los sueños. Bueno, como vamos a hablar de sueños, hoy yo voy a hablar de la querida ATM, Ujú. de Ay, la sí. articulación temporomandibular, que es la única que no deja de moverse hasta en sueño. De hecho, viste que está el RAM, cuando uno Ujú. duele. Claro, los en la diferentes parte más niveles. en los distintos niveles del sueño, se cree que hay una parte donde se bruxa y en otro momento del sueño que no. Pero bueno, más que nada es para entender que esta articulación, el otro día, cada día recibo más pacientes con diagnóstico de bruxismo. Y en realidad el bruxismo es el movimiento de esta articulación temporomandibular, que es la mandíbula con el cóndilo del hueso temporal. Entonces por eso se llama temporomandibular. Entonces, ¿qué pasa con esta articulación? Esta articulación es una articulación como la del hombro, como la de la cadera, que se mueve en 3 planos. Por lo general, cualquier articulación sinovial, tridimensional o de 2 planos o de 3 planos, siempre que se altera uno de los planos, si la de 3 se mueve en 2 o la de 2 se mueve en 1 o en 3, quiere decir que la articulación se rompió. Entonces, hay una disfunción articular. Esta es una de las articulaciones que son sinoviales, por ende, el kinesiólogo la tiene que trabajar. ¿Y por qué remarco esto? Porque tengo pacientes que vienen con bruxismo, a veces, o con mandíbula, se llama cocontracción muscular porque no pueden abrir la boca. Abren un poquito así y no pueden abrir más. Y por ahí le han dicho, no, esto no se trata con kinesiología, se trata con placas. En realidad, toda articulación sinovial que Perdón, está con placas de La dentista. placa de placa relajación. de relajación, Claro. o con alguna placa interoclusal. ¿Por qué digo interoclusal? Porque va entre los dientes. O sea, la oclusión está formada por el contacto entre los dientes inferiores y los superiores. El tema está que los superiores dependen de cómo está el cráneo. Entonces, no solo que porque es una articulación sinovial la tiene que rehabilitar el kinesiólogo, sino que estos dientes o el maxilar depende del cráneo. Por ende, esta articulación va a estar en reposo fisiológico siempre y cuando yo sepa cómo está ubicado el cráneo en la columna o en el espacio, ¿se entiende? No es solamente qué pasa acá en esta articulación, sino cómo está el cráneo sobre la columna y cómo está el cráneo en el espacio. Quiere decir que si yo tengo una rectificación de la columna cervical, voy a tener un cambio de esta articulación. Y si yo tengo una escoliosis, también es una tercera curva en la columna, ya lo hemos explicado, ¿no? Voy a tener una compensación de una mordida cruzada. O sea, los contactos de los dientes superiores con los inferiores van a estar cruzados. ¿Por qué? Porque el cráneo está posicionado de otra forma en la columna. Claro. Entonces, es fundamental aclarar esto, y lo aclaro para que la gente sepa que muchas veces no puede abrir la boca posteriormente a un tratamiento odontológico, porque o a un estrés o algún proceso a la noche del sueño, que estuvo una pesadilla. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Es hiperlaxa y se levanta con la boca trabada. Entonces, ¿qué hacemos? Lo importante es cuando estás con la boca trabada, es primero relajarte, no asustarte. Es una articulación que está frenada. Cada músculo que frena un movimiento es para evitar un daño mayor. Perdón, ¿y por qué se traba? ¿O cómo se traba? Se traba porque A ver, tenemos. es una articulación, acá se abrió, es una articulación derecha y otra izquierda, Sí. pero a su vez, acá, entre medio de este cóndilo y este cóndilo, o sea, entre hueso y hueso, hay un disco, y ese disco es el que se forma con el de abajo, una articulación, y el disco con el hueso de arriba, otra articulación, o sea que son 2 articulaciones en una.
funcionan como 4, son una derecha, una izquierda y funcionan como 4. Quiere decir que se movió mucho esta o se abrió mucho por fuera del eje la articulación, puede quedarte trabada ahí. Y entonces, ¿quién maneja? Volvemos a lo mismo. ¿Quién maneja los huesos? El músculo. ¿Qué hay que hacer? Aflojar al músculo. ¿Cómo lo aflojas? Si fue después de levantarte con la boca trabada, no te desesperes, empezás a relajarte, como vos sepas, con una técnica de respiración, moviendo de a poquito la lengua. Cuando movés la lengua cambia la posición del hioide, cambiando la posición de la cabeza, haciendo buche, haciendo cloqueo, hasta que afloja el músculo. Y si está frenada, lo menos que te entre, así te entra un palillo, así te entra un tarugo, vos lo que tenés que tratar de lograr es hacer movimientos propios de la articulación, que son protrucción, retrucción, apertura y cierre, lateralidad derecha, izquierda. ¿Cómo lo podés hacer? Con un corchito, si te entra un corcho, y empezás a mover, y de a poquito vas a ir abriendo la boca. Lo último que tenés que hacer si tenés la boca apretada es tratar de abrirla. Tenés que evitar abrirla porque se activa el reflejo miotático del músculo macetero y lo que va a hacer es cerrarla más. Peor todavía. Me quedo pensando, y aunque parezca cómico, digo, la gente que está sola y le pasa esto ni siquiera puede hablar, o sea, no puede pedir auxilio. Hablar puede hacer, pero va a hacer esto. Hay gente de que lo que hace es, no puede comer, eso sí, porque acuérdense en que esta articulación es la protagonista del sistema estomatognático y las funciones hegemónicas de este sistema son fonoarticulación, masticación, deglución, respiración y respiración. O sea, ¿qué quiere decir? Que si se altera esa articulación, va a estar alterada la masticación, va a estar alterada la deglución muchas veces y muchas veces también la respiración y todo eso. Qué Entonces, bárbaro. Qué bárbaro. como de costumbre, es fundamental entender el dolor, interpretarlo y moverlo. Y se trabaja en equipo, odontólogo, fonoaudiólogo, otorrino, kinesiólogo. Somos los que trabajamos. Feli, cortito porque Axel me va a matar. Sí. ¿El bruxismo solamente Axel se siempre es el produce asesino. a la noche o durante el día yo puedo estar pensando y estoy bruxando sin darme cuenta? Buenísima esa pregunta porque en realidad el bruxismo es una descarga energética. Hay un capítulo entero en un libro de odontología que te explica que lo que vos podés hacer durante el día, podés apretar durante el día o bruxar también durante el día. Y no siempre, hay teorías que no siempre se gastan los dientes por bruxar. A veces es el pH de la saliva, a veces es un componente extra que tiene tu dentina o lo que sea, o una liberación de energía hace que vos estés apretando con tanta fuerza. Imagínate que el macetero es el músculo más potente del cuerpo. Levanta 500 kilos. Así que imagínate si estás apretando nada más. Apretando nada más, está gastando toda la dentina y es mucho más fácil después de que si haces algún movimiento brusco o lo que sea, que lo empieces a gastar. Claro. Feli, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, Feli. Súper Gracias. clara.